Bienvenidos a nuestro canal Hechos Históricos. Soy vuestra buscadora de hechos históricos, y hoy os traigo otra fascinante historia. Selim II, el sultán de la paz, la diplomacia y las artes. Introducción. En las majestuosas calles de Constantinopla, la capital del Imperio Otomano, nació un líder cuya vida y reinado estarían marcados no por la espada, sino por la palabra y la diplomacia. Selim II, conocido también como Selim el Rubio o Selim el Poeta, fue el hijo de uno de los sultanes más legendarios de la historia, Solimán el Magnífico, y su influyente esposa, Hürrem Sultán. A lo largo de su vida, Selim enfrentó una serie de desafíos que moldearon su carácter y lo llevaron a convertirse en el sultán de un imperio vasto y poderoso. Sin embargo, su legado es recordado por ser un gobernante atípico, alejado del campo de batalla y más cercano al arte, la poesía y la construcción de un imperio cultural. Los primeros años en la sombra del poder. Selim II nació el 28 de mayo de 1524 en Constantinopla, una ciudad vibrante y multicultural que simbolizaba la riqueza y el poder del Imperio Otomano. Fue el hijo de Solimán el Magnífico, un sultán cuyo nombre evocaba conquistas y grandeza, y Hürrem Sultán, una mujer cuya influencia en la corte otomana era inigualable. Desde su nacimiento, Selim fue testigo de las intrigas y complejidades de la vida en palacio, donde las alianzas y las rivalidades eran una constante. Criado en un ambiente familiar relativamente estable, Selim compartió su infancia con su hermano mayor, Sezade Mehmed, quien lo acompañó durante sus primeros años, actuando como una figura paternal junto a Solimán. La relación entre los hermanos fue cercana y solidaria, y Mehmed, mayor que Selim por 3 años, jugó un papel importante en la educación y el desarrollo del joven príncipe. A pesar de las exigencias de su posición, Selim creció en un entorno donde el aprendizaje y las artes eran valorados tanto como la habilidad militar. En 1530, con tan solo 6 años, Selim fue circuncidado junto a sus hermanos, un rito de pasaje que marcaba su transición hacia la vida adulta dentro de la sociedad otomana. Poco después, en 1537, a la edad de 13 años, Selim fue llevado por su padre en una campaña militar a Corfú. Este evento, aunque inesperado para un joven de su edad, fue un honor que reflejaba la confianza de Solimán en las capacidades de su hijo. La campaña fue difícil, pero la presencia de su hermano Mehmed le proporcionó el apoyo necesario para enfrentar los desafíos de la vida militar. La tragedia familiar y el cambio de destino. La vida de Selim cambió drásticamente con la muerte de su hermano Mehmed en 1543, víctima de un brote de viruela. Este trágico evento sacudió a la familia y dejó un vacío en la línea de sucesión, colocando a Selim en una posición inesperada como posible heredero al trono. A pesar de la pérdida, Selim continuó con sus deberes, siendo enviado a Konya en 1541, más tarde, a Manisa en 1543, donde comenzó a gobernar bajo la tutela de su madre y sus asesores. Selim, aunque sensible e inteligente, era consciente del peligro que acechaba a los príncipes de la dinastía otomana. El ascenso al trono siempre venía acompañado de riesgos, especialmente en una familia donde la política y la traición eran moneda corriente. La muerte de Mehmed dejó a Selim en una posición precaria, ya que su medio hermano, Sezade Mustafa, contaba con un enorme apoyo popular y parecía destinado a suceder a Solimán. Esta situación llevó a Selim a adoptar una postura cautelosa, evitando tener más hijos tras el nacimiento de su heredero, Murad, para no atraer la atención de sus rivales. El carácter de Selim, descrito como tranquilo, obediente y amante de las artes, lo acercaba más a su padre, especialmente después de la muerte de Mehmed. Sin embargo, esta cercanía no lo libró de las intrigas palaciegas. En 1553, durante una campaña militar, Solimán ordenó la ejecución de Mustafa, acusándolo de traición. Este evento, que conmocionó al imperio, dejó a Selim y a su hermano Cianjir como los únicos hijos sobrevivientes capaces de consolar a su padre. Sin embargo, la tragedia no terminó ahí. Cianjir, afectado por la muerte de Mustafa, enfermó gravemente y murió poco después, dejando a Selim como el único hijo de Solimán. La lucha por el trono y el ascenso de Selim. Con la muerte de Mustafa y Cianjir, Selim se convirtió en el principal candidato al trono,
aunque su ascenso no estaba asegurado. Su hermano Bayezid, respaldado por poderosos aliados como Rustem Pasha y Hürrem Sultán, era un fuerte contendiente. Sin embargo, Selim logró atraer a su causa a importantes figuras del imperio, como Sokoyu Mehmed Pasha, quien se convertiría en su principal apoyo. En 1556, Selim consolidó su posición al ganar el apoyo del ala Kara Mustafa Pasha, antiguo tutor de Bayezid, quien cambió de bando al reconocer las cualidades de Selim como gobernante. Este cambio de lealtades marcó un punto de inflexión en la lucha por el trono, que culminaría en 1559 con la batalla de Konya. En esta batalla, Selim, con la ayuda de su hijo Murad y Sokoyu Mehmed, derrotó a Bayezid, quien huyó a Irán en busca de refugio. La huida de Bayezid a Irán generó una crisis diplomática, ya que el Shah persa, Tahmasp, tenía la opción de apoyar a Bayezid con un ejército, lo que habría desestabilizado el Imperio Otomano. Sin embargo, Tahmasp optó por una solución pacífica, entregando finalmente a Bayezid y a sus hijos a Solimán, quienes fueron ejecutados. Con la eliminación de su último rival, Selim quedó como el único heredero al trono, pero este triunfo tuvo un costo emocional considerable, marcando el inicio de un periodo de autocompasión y posible alcoholismo en el futuro sultán. El ascenso al trono y los desafíos del reinado. El 7 de septiembre de 1566, durante una campaña militar en Hungría, Solimán el Magnífico falleció, dejando el trono vacante. Selim, que se encontraba lejos de la corte, fue llamado inmediatamente para tomar el poder. Sin embargo, su ascenso no fue sencillo. La noticia de la muerte de Solimán fue mantenida en secreto por Sokoyu Mehmed Pasha hasta la llegada de Selim, quien asumió el trono el 29 de septiembre de 1566. Al regresar a Constantinopla, Selim enfrentó la resistencia de los genízaros, que no lo apoyaban debido a su falta de experiencia militar. Estos soldados de élite, acostumbrados a seguir a líderes guerreros, se negaron a entrar en el palacio de Topkapi sin recibir su paga tradicional, un acto de desafío que humilló públicamente a Selim. Con la ayuda financiera de su hermana, Mirima Sultán, Selim logró satisfacer las demandas de los genízaros y finalmente ocupar el trono. A diferencia de sus predecesores, Selim no mostró interés en las campañas militares. Prefería delegar las tareas gubernamentales a sus ministros, especialmente a Sokoyu Mehmed Pasha, quien se convirtió en el verdadero poder detrás del trono. Selim se concentró en la diplomacia y en mantener la estabilidad interna del imperio. Su reinado se caracterizó por la firma de importantes tratados, como el acuerdo con el emperador Maximiliano II en 1568, que consolidó la paz en Europa Central y aseguró un tributo anual para las arcas otomanas. La conquista de Chipre y la batalla de Lepanto. Aunque Selim evitó en gran medida las campañas militares, su reinado no estuvo exento de conflictos bélicos. En 1570, bajo la dirección del ala Kara Mustafa Pasha, el Imperio Otomano lanzó una campaña para conquistar Chipre, un territorio de gran importancia estratégica en el Mediterráneo. La conquista de Chipre fue un éxito rotundo para Selim, pero este logro militar desencadenó uno de los mayores desastres navales en la historia del imperio, la batalla de Lepanto. En 1571, la flota otomana fue derrotada por la Santa Liga, una coalición formada por España, Venecia y la Santa Sede, en la batalla de Lepanto. Aunque la derrota fue un duro golpe para el Imperio Otomano, Selim y sus consejeros respondieron rápidamente, reconstruyendo la flota en solo 6 meses y retomando el control del Mediterráneo en 1573. A pesar de la derrota, la rápida recuperación del poder naval otomano demostró la resiliencia del imperio bajo el liderazgo de Selim. Las últimas conquistas y la diplomacia con Rusia. En los últimos años de su reinado, Selim continuó expandiendo el territorio del imperio. En 1574, meses antes de su muerte, los otomanos recapturaron Túnez, arrebatándosela al Imperio Español. Este éxito militar, sin embargo, no fue acompañado por la misma fortuna en otras regiones. Selim intentó extender su influencia en el norte, enfrentándose a Rusia en un conflicto que presagió futuras rivalidades entre los dos imperios.
Un ambicioso plan para construir un canal que conectara los ríos Volga y Don fracasó cuando una incursión rusa dispersó a los trabajadores y tropas otomanas. La flota naval otomana también fue destruida por una tormenta, lo que llevó a la firma de un tratado de paz con el zar Iván IV el Terrible en 1570, restaurando temporalmente las relaciones amistosas entre ambos imperios. Muerte y legado. El 15 de diciembre de 1574, Selim II murió repentinamente a causa de una hemorragia cerebral provocada por una caída en su palacio de mármol. Su muerte dejó en el trono a su hijo Murad III, quien continuó el legado de su padre, pero en un contexto de creciente inestabilidad en el imperio. Selim II fue enterrado en la Hagia Sofia, aunque su mausoleo aún no estaba listo al momento de su muerte. Este hecho, aunque anecdótico, simboliza el carácter de su reinado, un líder que, aunque no fue un guerrero, dejó una marca indeleble en la historia otomana a través de su enfoque en la paz, la diplomacia y la cultura. Familia y descendencia. Selim II estuvo casado con Nurbanusultán, una mujer de origen veneciano que jugó un papel crucial en la corte otomana, convirtiéndose en la primera valide sultán de origen esclavo. Juntos tuvieron varios hijos, entre ellos Murad III, quien sucedió a Selim en el trono. Nurbanusultán, conocida por su inteligencia y astucia, fue una figura clave durante el reinado de Selim, influyendo en las decisiones políticas y manteniendo la estabilidad en el harén imperial. Además de Murad III, Selim tuvo otras hijas con Nurbanusultán, Sasultán, Jeberan Sultán y Esmean Sultán, quienes se casaron con importantes figuras del imperio, fortaleciendo así la influencia de la familia real. También tuvo varios hijos e hijas con otras concubinas, aunque muchos de ellos murieron jóvenes o fueron ejecutados tras la ascensión de Murad III, siguiendo la política otomana de fratricidio para asegurar la sucesión. El legado cultural de Selim II. A pesar de su falta de interés en las guerras, Selim II dejó un legado duradero a través de las edificaciones y obras culturales que promovió durante su reinado. Bajo su patrocinio, se construyeron magníficos complejos arquitectónicos que hoy son reconocidos como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Estos proyectos no solo embellecieron el imperio, sino que también reflejaron su amor por las artes y la cultura. Selim también es recordado como un poeta sensible y amante de la música, siguiendo los pasos de su padre Solimán. A lo largo de su vida, escribió numerosos poemas, algunos de los cuales han sobrevivido hasta nuestros días, mostrando su profundo interés por la belleza y la espiritualidad. Conclusión. Selim II, conocido como el Sultán de la Paz, dejó un legado que se distingue por su enfoque en la diplomacia, la cultura y el arte, en contraste con la tradición guerrera de sus predecesores. Su reinado, aunque marcado por desafíos y conflictos, fue una época de consolidación del poder otomano a través de la diplomacia y la construcción de un imperio cultural. Su vida y legado continúan siendo recordados como un periodo de transición en la historia del Imperio Otomano, donde la pluma y la palabra reemplazaron a la espada como las principales herramientas de gobierno. Si te ha gustado, dale al like y suscríbete. Y no te pierdas el próximo hecho histórico. Hasta pronto.